Pero vamos a darle los buenos días a Mayela Guerra y a Mayela Esperanza Vargas Guerra, directamente desde México. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Encantado de que ustedes nos hayan escogido a nosotros para conversar en torno a esta situación que está ocurriendo, y decíamos, no solo exclusivo de República Dominicana, sino del mundo. Bien. Así es. El agradecimiento es de nosotras para ustedes por este espacio. Sí, queremos agradecer al programa Cibao Despierta por esta invitación, a su presidente, el señor Junior Marte, así como a los conductores, igual el señor Junior Marte, y a Rubén Rodríguez, así como en la coordinación al señor Norberto Cava, por esta oportunidad, como usted decía bien, de poder concretar esta situación tan delicada que en estos tiempos estamos viviendo a nivel mundial. Ya. A nivel psicológico, ¿cómo ha cambiado esto? Si nos puede explicar un poquito con más detalle lo que esto ha implicado en las personas, porque tenemos una situación que la gente ahora está, el que tiene su pequeño negocio quiere que lo dejen trabajar, pero está el tema de la salud, que es prioridad. A nivel psicológico, ¿cuál es la visión que ustedes tienen en ese sentido? Así es. Yo creo que tenemos que partir de la pregunta, o más bien del gran detonante que en todas las personas está pasando, que es el miedo. El miedo a una pérdida, el miedo a la pérdida de tu trabajo, el miedo a la pérdida de tu empresa, de tu negocio, el miedo a la pérdida incluso de tu vida, el miedo de tu salud. Pero aquí la pregunta caótica es si por este miedo realmente a todo esto que acabo de mencionar, ¿cómo estás viviendo tu día a día? Realmente llegamos a caer en una situación en donde estamos muertos en vida. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué sentido está teniendo? Ese es el primer factor psicológico que está pasando. Ese temor, ese miedo, esa incertidumbre. Bueno, en cuanto a la familia, ¿cómo afecta esto a la familia, la integridad de la familia en sí, con esta pandemia y con el problema de la disyuntiva del problema económico y el problema de salud? Bueno, realmente es una situación al contexto familiar muy delicada. Se está teniendo estadísticas altas de violencia intrafamiliar por la misma situación de esta inestabilidad emocional que se está dando. Y bueno, acá es una situación en la cual se están presentando también muchos divorcios, así como algunos aspectos muy delicados, inclusive de homicidios, etcétera, ¿no? Por la misma situación de el excesivo estrés, angustia, los resentimientos que se están dando. Y bueno, esta situación viene a derivar el que la gente en un alto nivel de estrés, de tensión, se violente, y entonces aquello que era un hogar se convierte en una situación muy delicada al interior en cuanto a emociones hablando. ¿Cómo recomiendan ustedes, en este caso, a las autoridades, a los gobiernos, a nivel psicológico, qué ustedes le pueden recomendar, sobre todo porque entiendo en lo personal que esto tiene una explicación a nivel psicológico, pero ¿qué le pueden ustedes recomendar como profesionales de la psicología a los diversos gobiernos, República Dominicana, México y el mundo, ante la situación que estamos viviendo? ¿Cómo podemos ir resolviendo esto a nivel psicológico? Bueno, principalmente quiero partir de un lema, ¿no? Es amar es igual a cuidar. Recomiendo a los gobiernos sensibilizar tanto a nivel persona como a la familia
regirnos por este lema: si yo me amo y amo a mi familia, voy a procurar el cuidarme, el cuidar a mi familia. Realmente no se está teniendo esa conciencia, el aspecto de fomentar esa solidaridad, un frente común en sociedad para combatir toda esta situación que estamos viviendo. El hecho de que estamos afrontando de alguna manera, cada quien a su manera, yo creo que tenemos que formar una unidad en todo esto. Es la única manera que podemos vencer. El carácter educativo de orientación a la población parece que no ha resultado ese 100%. ¿Cómo debe dirigirse los estados para que la población pueda entender la situación en que estamos, la pandemia? Perdón, se cortó un poco no entendimos bien la pregunta. Sí, la situación de la medida coercitiva que está tomando el Estado, si son eminentemente necesarias o ha habido exceso, ¿cómo? Bueno, acá se tiene que valorar mucho el entorno. Indiscutiblemente se pretende acá llevar estrategias que nos lleven efectivamente a tratar de solucionar este mal que está quejando a la humanidad. Y parte es llevando pues bien toda la normatividad que marca nuestras instancias médicas, así como también en el contexto pues familiar, el cuidado que se tenga en cuanto al cubrebocas, a sana distancia, al no asistir a lugares que estén, con mucha población, y bueno, el tener el cuidado de un monitoreo médico constante, que eso es lo que en muchos países está sucediendo, esa situación de no estar debidamente informados en un momento dado con la situación ya de presentar una situación de coronavirus o no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya. Entonces, la situación de México en los actuales momentos, ¿cómo ustedes las definen? En el caso, por ejemplo, de Japón, vimos que tienen una cepa, una tercera cepa, no sé si tú viste, Rubén, sí. Una tercera cepa. O sea, en el caso del Estado mexicano, ¿cuál es la situación en los actuales momentos y qué ustedes visualizan un poquito más en el plano profesional que ustedes manejan a nivel psicológico? Junior, perdón, se está cortando los escuchamos entrecortados. Está resultando un poquito difícil el lograr atender. Ok, repito la pregunta otra vez. La situación a nivel de México en los actuales momentos, ¿cuál es? ¿Qué ustedes observan en su zona en torno a la enfermedad? Ya tiene la vacuna y todo eso. Háblanos un poquito de eso. Claro. México está en una situación crítica. Yo creo que igual como otros países no podemos establecer esa comparación. Podemos hablar específicamente por lo que estamos viviendo, por lo que estamos observando. Estamos viviendo una salud obviamente aminorada porque por este virus y aparte por el factor de estrés. Los hospitales están sobresaturados, no hay espacio. Realmente ha habido muchas defunciones, muchos contagios. Definitivamente hace falta mucha conciencia de lo que está pasando y que tenemos, vuelvo a repetir y soy muy enfática en ello, que tenemos como sociedad, más que esperar del gobierno, tenemos que hacer ese aspecto solidario, ese frente en común de respetar todas las disposiciones gubernamentales que nos está implementando. La sana distancia, nosotros lo que observamos es esa desesperación de la gente por querer ya convivir y hacer su vida normal, recobrar ese aspecto de libertad.
de alguna manera les hacemos, tanto a la población de México como a la población de República Dominicana, les hacemos hincapié que no es tiempo para ahorita para convivir, para estar en aglomeraciones, los entendemos, los comprendemos, pero ahorita es tiempo de cuidarnos, es tiempo de precaución, es tiempo de conciencia y de paciencia sobre todo. El gobierno mexicano, desde el punto de vista económico, ¿cómo se ha manifestado con la gente? O sea, ¿ha sido flexible? ¿Ha priorizado más la cuestión puramente formal de los toques de queda? ¿O ha dejado hacer? ¿Cómo se han manejado los negocios más bien? Bueno, México sí se ha mantenido. Sí, claro. México se ha mantenido en una línea, digamos, determinante en cuanto a esta pandemia. Se implementaron todas las normas, de alguna manera indicadas por nuestra instancia médica en las diferentes instituciones que tenemos, como es el Seguro Social, el ICEMIN, el ISSSTE, y bueno, todo el equipo médico se ha evocado a atender la población en esta situación. De alguna manera, pues con el protocolo médico indicado de alguna forma, y bueno, tratando de orientar en tiempo y en forma desde nivel federal nuestro presidente, así como también en los aspectos del equipo médico en cuestión de cómo se tiene que atender esto a nivel hospital, en cuestiones de las casas y en las diferentes instancias comerciales, industriales. De alguna manera sí ha habido información, sin embargo, esto, como ustedes lo saben, también está llegando a alcances muy, pero muy fuera de control. Ha habido gente, tenemos que decirlo, que no tenemos esa cultura hacia la situación de mantenernos en ese cuidado personal. Y entonces, como decíamos al principio, esas normas pues las hemos hecho a un lado por ciertas convivencias, por ciertas actividades que hemos tenido que evocarnos a hacer. Y eso ha detonado que nuestra estadística el día de hoy esté en números rojos. Y bueno, las instancias médicas y así como las federales, pues se han evocado a tratar de resolver ahorita con los recursos que se tienen esta situación. Sin embargo, la vacuna pues ya está ya en puerta y ya se están iniciando algunas acciones en ello. ¿Qué aprendizaje nos puede dejar esta experiencia que tenemos en los actuales momentos con la pandemia, sobre todo lo que decíamos al inicio de la entrevista, de esta generación no conocía de pandemia ni nada por el estilo? ¿Qué experiencia nos puede dejar esto? Del alto nivel de relación entre el factor emocional y el sistema inmunológico. En esta pandemia realmente hemos hecho hincapié y nos hemos dado cuenta como sociedad que el cómo nos sentimos puede influir altamente en nuestro estado de salud, incluso anémico. El hecho de saber de alguna manera nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, viene muy ad hoc en esta situación. Realmente el hecho de abrazar, convivir con la familia, el tener tu libertad, es lo que realmente ahorita tenemos que valorar. El replantearte si estaba viviendo por vivir o realmente estaba viviendo plenamente. Yo creo que lo que nos deja como factor principal en estos momentos. Ya, la gente se siente estresada, ¿verdad?, con esto. Así es, estrés antes de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen ese mismo miedo que ya habíamos mencionado de contagiarse, y esto hace que también baje el sistema inmunológico. Estrés durante la enfermedad, el cual hace que obviamente el nivel de recuperación no sea el óptimo.
Y de igual manera, cuando no te da, presentan esa somatización. ¿A qué me refiero con eso? Que están presentando los síntomas, pero son síntomas emocionales. Aquí, si me permiten hacer hincapié, hay una actriz comediante muy reconocida, se llama Consuelo Duval. Ella presentó COVID. Al momento de presentarlo, ella tenía falta de respiración. En el momento en que acude con el médico le hace referencia que el virus le atacó al sistema nervioso, es decir, al cerebro. Y ahí es ella donde se da cuenta cómo ese factor de ansiedad, de estrés, puede manejarte otra sintomatología o aseverar de alguna manera toda esa sintomatología que pueden presentar los pacientes que tienen esta enfermedad. Es muy importante el control de emociones. Allá se ha tomado el carácter represivo o regulatorio por parte de las autoridades, como toque de queda y eso, confinamiento. ¿Cómo ha estado eso allá? Bueno, sí ha habido una normatividad en todas las instituciones, de alguna manera, comerciales, me refiero a tiendas de autoservicio. Se suspendieron las clases en todas las escuelas, desde nivel básico hasta nivel, digamos, profesional. En cuanto al aspecto de vialidad, hay el no circula determinados días, así como también hay la situación de tener una actividad reducida hasta las 8 de la noche y en algunos casos hasta las 6 de la tarde. En cuanto a algunos negocios como son centros como restaurantes, bares, etcétera, todo eso, pues sí ha habido ahí una situación de tener cuidado en cuanto a sana distancia de las mesas. O sea, sí hay por medio de la instancia sanitaria y de salud ese cuidado. Y bueno, se observan al contexto de todas las instancias comerciales, de las diferentes dependencias municipales, estatales y federales, sí el cuidado para que la gente que entre a cualquier negocio, empresa, etcétera, sí tengan todas las medidas de cuidado para evitar contagios. Las emociones en medio de esta pandemia, ¿qué papel juegan las emociones? Porque esto, de una u otra forma, tiene una explicación psicológica. Así es, tú mismo lo has dicho. Yo creo que las emociones ahorita están jugando un papel muy importante dentro de nuestro autocontrol. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto estamos incorporando emociones positivas o negativas? Negativas como la ira, el rencor, el miedo, el estrés. Todo este tipo de emociones obviamente vienen a minorar nuestra estabilidad emocional y por lo mismo nos repercute en nuestra salud. Por ello pedimos el incorporar emociones positivas como lo es el amar, el perdonar, el soltar y el sonreír. Hay veces que nos olvidamos de sonreír. Si yo les pregunto a ustedes esta semana cuántas veces sonrieron a las demás personas, me van a contestar 1, 2, 3 veces. Pero si les pregunto cuántas veces se han sonreído a ustedes, cuántas veces se han acordado de un hecho importante, de un hecho chistoso que les haya pasado, el hecho de recordar algo que te provoque ese sentimiento de reconocimiento, de algo que te generó éxito. Todo ese tipo de situaciones nos hemos olvidado de ellas y por eso hacemos hincapié a que traigamos esas emociones positivas. Se ha perdido la sensibilidad, la gente se ha vuelto menos sensible con esto de la pandemia. ¿Qué ustedes visualizan? No, acá lo que se percibe, y yo creo en los diferentes países, es que la gente ya entró en un estado justamente de esa inestabilidad emocional por el resguardo domiciliario que se ha tenido y porque al interior de las casas hay lo que se llama cierta ociosidad. Ya caímos en la rutina. Entonces, al entrar en estos dos aspectos, pues sí genera ansiedad, genera estrés
y entonces las relaciones interpersonales no tienden a ser como normalmente se venían dando, y entonces empieza a haber pues la cuestión de conflictos y pues esto genera pues lo que decíamos en un principio, esa violencia intrafamiliar. Y bueno, nosotros por eso hemos hecho pues unas sugerencias, orientaciones psicológicas sencillas, en donde consideramos que debe haber un aspecto de aromaterapia, musicoterapia, detalles como son el hacer una rutina deportiva, el implementar también actividades recreativas y bueno, todo lo que sean pues el Reiki, meditación. Todo ello va a ayudar a que el sistema nervioso esté en ese equilibrio y pues se den todas las situaciones de armonía. Finalmente, de mi parte, ¿cuáles son las recomendaciones, las sugerencias, la pauta que ustedes entienden que deben seguir la familia para enfrentar el virus? Pues volvemos a mencionar eso, el hacer hincapié a amar es igual a cuidar. Yo creo que por ese nivel de desesperación que estamos teniendo, de querer salir, nos estamos olvidando que ahorita nuestra prioridad y nuestro objetivo es hacer acorde a eso, ¿no? Amarnos y cuidarnos entre nosotros. Tenemos que practicar mucha paciencia. Yo creo que es el ingrediente principal, como si estuviéramos haciendo un pastel. El ingrediente principal ahorita es la paciencia. Vendrán tiempos para socializar, para abrazar, para besar, de libertad, pero ahorita nos toca tener paciencia, nos toca tener tolerancia. Eso es así, eso es muy importante, sobre todo lo que usted señala, de que se tenga paciencia. Eso es sumamente importante. Cuéntenos, ¿y cómo le va a ustedes ya yéndonos o saliéndonos un poquito del tema psicológico? ¿Cómo le va con su presidente? ¿Cómo ustedes... López Obrador. Sí, el López Obrador, ¿cómo ven la gestión de él? ¿Están a gusto? Háblenos un poquito de esto, porque a nosotros nos interesa también cuál es el sentir de los profesionales, en este caso de ustedes, de cómo marcha el gobierno, si están a gusto o no. Bueno, yo creo que el liderazgo que está teniendo nuestro presidente municipal, presidencial, de alguna manera pues está marcando su estilo. Nosotros como mexicanos, cada quien en lo que compete a nuestras acciones, tanto personales como profesionales, pues tenemos que evocarnos a nuestro proyecto de vida, indiscutiblemente, al margen sí de esas acciones presidenciales, ¿no? Sabemos perfectamente que tenemos que tener en nuestro proyecto de vida esas estrategias para adaptarnos a los diferentes contextos, estemos o no de acuerdo con esto que marca de alguna manera pues varios aspectos, como son la economía, las cuestiones también políticas, las cuestiones sociales. En general, pues como en todo país, pues hay la división de opiniones, sin embargo cada una es muy respetable, ¿no? Ya. Bueno, sí. Nosotros agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta, sobre todo para expresar sus ideas, sus inquietudes. Entonces, nos resta preguntarle cuándo podríamos tenerla por aquí para, qué sé yo, compartir y más de cerca y hablar de proyectos y todo esto. Pues nosotras nuevamente les reiteramos de verdad ese gesto de buenos y excelentes anfitriones. Nos hemos sentido como en casa con ustedes. Nos ha agradado mucho esta convivencia de alguna manera en una reunión de trabajo, y bueno, agradeciendo, volvemos a reiterar el que nos dan entrada a un país hermoso
con unos televidentes también, gente hermosa, sabemos de su comportamiento, de República Dominicana, sabemos la empresa seria a nivel televisión que son ustedes, y de verdad nos sentimos muy halagadas por esta invitación de hoy, sin duda, independientemente de que de manera personal les damos nuestro agradecimiento. Ser Psicología, creer para crear y hacer DH, de verdad nos sentimos muy gratificadas de haber tenido esta permanencia en tiempo con ustedes, y claro que sí, haremos una visita. Desafortunadamente, pues ahorita con esta situación de la pandemia, pues estamos un poquito limitadas en cuestión de poder viajar, en poder estar con ustedes, pero en tiempo y forma, claro que sí, estaremos ahí conociéndoles, porque pues la cordialidad queda así, en manifiesto. Bueno, gracias directamente desde México. Sobre todo para nosotros ha sido un placer conversar con ustedes, y de una u otra forma nos trae aliento, nos trae un poquito de tranquilidad. Ahí están los servicios que ellas ofrecen. La pueden contactar. ¿De qué forma la gente le puede contactar a ustedes? Y si dan servicios online, ¿cómo puede la gente buscar los servicios de ustedes? Claro que sí, tenemos una página en Facebook que está como @Ser Psicología, creer para crear, y de igual forma está Ser DH, luego nos ubican. Yo creo que ambas empresas estamos encaminadas en el desarrollo humano, en convertir esa lágrima en una sonrisa a las personas. Nos agradó estar el día de hoy aquí porque yo creo que tenemos una meta en común en este momento de crear conciencia, no pánico. Ya, bueno, gracias a Mayela Guerra y a Mayela Esperanza Vargas Guerra, madre e hija. Esto es una empresa familiar. Así es. Qué bueno, qué bueno. Entonces nosotros estamos a la orden, y obviamente nos vamos a mantener en contacto para hacer una estrategia también, y que exista una dinámica comercial entre nosotros y ustedes. ¿Qué le parece? Claro que sí, nos gusta de alguna manera el anclaje que estamos teniendo con ustedes. Son una institución, vuelvo a repetir, de mucha importancia, que lleva ese mensaje no solamente periodístico, sino también humano. Nosotras somos psicólogas por vocación y queremos dibujar en una lágrima una sonrisa. Entonces, nuestra propuesta es justamente, como referíamos hace un momento, colaborar para que la gente esté en ese control de emociones, y que finalmente pues se valore mucho el aspecto de familia, de país y de felicidad. Tenemos aquí algunas preguntas, me disculpan porque no la había visto. Pregúntale si la población acata medidas sanitarias allá, porque aquí es un desastre. Las autoridades en México es igual que en República Dominicana. Aquí hacemos brebaje y compramos medicamentos. Le hacen esa pregunta a ustedes, o sea, si hacen algunos remedios, lo que le llamamos remedios caseros, ¿se hace allá también? Sí, yo creo que este es a nivel general. Yo creo que estábamos platicando que no hay mucha diferencia de culturas. Ahora sí que nos parecemos muchísimo. Aquí nosotros estamos ocupando mucho lo que es gárgaras de vinagre, limón y bicarbonato. Realmente no es por la situación de alguna manera el hecho de... Sí, de alguna manera vamos a aterrizarlo en el lenguaje también de ustedes. Se dice que la abuela de la abuela de la abuela la receta heredada. Y entonces nos dicen, mira, gárgaras de vinagre con limón, bicarbonato. También otro remedio, de verdad, y reales, y buenos también, porque hay gente que lo cree y hay gente que no. Y bueno, hay, por ejemplo, otro muy clásico ahorita, que son las hojas del té de guayaba, con miel, con jengibre,
y una gotita de limón. Ya. Y bueno, podemos hay que señalar que estos remedios no hacen daño, esos son remedios caseros. Claro, claro. Sí. Sin embargo, bueno, es que, así es, se empezaron a implementar estos remedios porque, bueno, se dio el desconcierto en lo que se veía qué tipo de enfermedad era la que estaba quejándonos. Y bueno, estas instancias médicas se evocaron a hacer una investigación con todo un protocolo médico y entonces pues determinaron que esto era más grave de alguna manera y bueno, se estableció un seguimiento en los casos ya muy extremos de hospitalización, pero concretamente acá en México, pues tanto nuestro presidente presidencial como también todos los gobernadores a nivel de todos los estados, así como las instancias de salud, han hecho la invitación de que en la medida en que nos quedemos en casa vamos a estar más seguros y llevar ahí un protocolo si hay un contagio y no es en un nivel, digamos, ya delicado en donde esté la vida en peligro, bueno, pues entonces evocarse ahí a ese monitoreo médico. Si ya la situación es ya una situación en donde ya se derive una situación de muerte, entonces sí, ya proceder a hacer una hospitalización. Porque, pues, ahorita, por ejemplo, acá en México, la situación de hospitales, nuestros médicos, enfermeras, todos esos guerreros que están ahí, están realmente ahorita en una fatiga mental, física, porque lo están dando todo y en todo momento. Eso es así. Finalmente, la otra pregunta que tenemos, si la gente está acatando las disposiciones allá en México. Esa es la gran pregunta. Y también nos escribe el abogado Víctor López, le está mandando saludos, un abrazo, dice él, a los mexicanos. La gente está acatando finalmente allá. Perdón, otra vez se está cortando. Sí. Si la gente está acatando las disposiciones de las autoridades, es la próxima pregunta y con esa cerramos. Tenemos varias preguntas, pero ya con esta pregunta cerramos. Si la gente está acatando. No, realmente tenemos que ser honestos, para dar una solución se tiene que partir de una honestidad de por medio. La gente no está acatando, ahorita que haya subido de alguna manera, estábamos en foco naranja y de nuevo estamos en foco rojo, fue precisamente porque la gente no acató esas disposiciones. Vino lo que es Día de Muertos, épocas decembrinas y obviamente no acataron esa disposición de quedarse en casa y este es el resultado del foco rojo, de alguna manera el semáforo rojo de esa falta de compromiso. Bueno, gracias por el contacto sumamente interesante directamente desde México. Vamos a mantenernos en contacto y repito, para nosotros ha sido un gran honor. Gracias. ¿Desde qué estado, dice Rubén? ¿De dónde? Gracias. ¿Mande? ¿Desde qué estado? Toluca, Estado de México. Estamos pegaditos a Ciudad de México. Ya, okay. Qué bueno, qué bueno. Okay. Bueno, le manda saludo el director, el señor Cava. Bueno, gracias Mayela Guerra y Mayela Esperanza Vargas de Guerra. Bendiciones, sean felices. Vámonos a la pausa. En breve continuamos con este espacio Cibao Despierta. Gracias.